Así que vamos a estar viendo un poco de qué es la esclavitud esta tarde y lo que nosotros no experimentamos hoy en día, pero sí hay muchas aplicaciones muy relevantes para nosotros en el pasaje de hoy. Vamos a leer Efesios 6, de 1 a 24, para entrar en el contexto. Efesios capítulo 6. A partir del versículo 1 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Así dice la palabra de Dios. Los versículos de esta mañana son 5 a 8 de este capítulo. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón
la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad, como el Señor y no los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes tienen el boletín, la verdad principal, trabajar de corazón, aun con jefes difíciles, es servirle al Señor, por el cual recibiremos recompensa de Él. Y lo que vamos a estar viendo a través de este pasaje es lo que también se resume en Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Así que esta tarde vamos a estar viendo el primer punto del bosquejo, que es obediencia de corazón al amo. El siervo, en nuestro caso sería, vamos a aplicarlo más que todo al empleado, pero también vamos a aplicarlo más. Le debe a su amo, que vamos a usar el empleador, el respeto y obediencia de corazón por estar bajo su autoridad. Y el versículo 5 empieza con la palabra siervos, siervos. En este contexto, y creo que el pastor MacArthur está de acuerdo, mejor habría sido traducirlo como esclavo, esclavo, que da más al grano su significado. Y voy a citar dos autores para ayudarnos a entender qué era la esclavitud en ese tiempo. El diccionario teológico dice, la esclavitud como institución ha existido desde la antigüedad y las personas eran esclavizadas generalmente como castigo por mala conducta, por ser malhechores, o como prisioneros de guerra, muchas veces era así, o tal vez para llenar la necesidad de obreros. En otros momentos también podrían haber sido esclavizados por pagar una deuda en el momento. Carroll también dice, la relación con este raíz muestra que doulos, la palabra griega, denota enfáticamente al esclavo y la condición de esclavitud. Y denota, por ejemplo, la servidumbre de Israel en Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto eran esclavos. Tenían que servir a sus amos, ¿no? A sus capataces, al rey de Egipto. La esclavitud tiene que ver con no tener libertad, para tomar sus propias decisiones, para ganarse la vida por sus propios medios. Tiene que ver con estar bajo la voluntad y las órdenes de otras personas y quien en sí ordena todo de tu vida. Eso incluye, en ese entonces, incluía el trabajo, la comida, el albergue y también, muchas veces, hasta la misma familia. Todo lo que tenía que ver con tu vida era, ordenado por su amo. Y en ese tiempo, por ejemplo, uno podría tener un amo que era bueno o un amo que era cruel y malvado, que maltrataba también a sus esclavos. Los esclavos también podían tener diferentes clases o participar en diferentes clases sociales. Por un lado podía ser uno tratado como, más que todo, como animal. Y eso sí, a través de la historia y hasta el día de hoy, yo creo, en algunas partes, aún en algunos países como Corea del Norte,
podría decir que ellos no tienen libertad, los ciudadanos mismos ahí. Son esclavos al Estado. Y ellos en muchas maneras están tratados así como animales, que no tienen ningún derecho, no son tratados como seres humanos. Y por otro lado también había esclavos que gozaban de privilegios y respeto en la sociedad, llevando a cabo los negocios de su amo. Entonces había un rango grande de que significaba estar en la esclavitud. También para entrar el pasaje de hoy, debemos entender que tanto aquí como en otros pasajes, no es que los autores bíblicos están aprobando en sí la esclavitud. Más bien, están exhortando a vivir dentro de la situación humana en la cual una persona se encuentra. Y en eso, aún el esclavo debe vivir con un corazón para amar y servir al Señor, aun si su situación es muy difícil. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 7, los versículos 20 y 23, que si un esclavo puede conseguir su libertad, lo debe hacer. Así que no es que sí o sí está diciendo permanezca en esa condición de esclavitud. Así que no está hablando de si la esclavitud está bien o está mal, más bien está hablando de nuestro comportamiento dentro de la situación a la cual estamos. Vuelvo a citar Kittle, que dice, Efesios 6, 8 y 9, ¿no? Los versículos, una parte de los versículos de hoy, queda completamente dentro del marco social de la época. Esto vale también para las parábolas. La entrega total del esclavo y la exigencia total del amo sirven aquí para ilustrar el señorío incondicional de Dios y la responsabilidad incondicional de los creyentes para con Él. Y lo que vamos a estar viendo es que esta relación de esclavo al amo y amo al esclavo nos está apuntando más allá de esa relación en sí. Nos está apuntando a nuestra relación con Dios, nuestro Señor. La exhortación de Pablo en este pasaje, así, comienza con los siervos. ¿Qué dice en versículo 5 nuevamente? Efesios 6, siervos, obedeced a vuestros amos, obedeced. Y esa es la segunda palabra, obedecer es la misma palabra que se encuentra en versículo 1, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y la palabra obedecer literalmente apunta a usar los oídos para escuchar lo que dice la autoridad, para luego hacerlo. Tiene que ver con hacer caso, llevando a cabo la voluntad de la autoridad. No es solo oír sin acciones, sino es oír tomando las acciones apropiadas, conforme a lo ordenado. Esta palabra coincide, obedecer, coincide bien con todo ese contexto que en varias relaciones ha estado instruyendo qué es lo que todos venimos viendo en este contexto, es la sumisión. La sumisión a una y otra relación. Por ejemplo, la sumisión de las esposas a sus esposos. La sumisión de la iglesia a Cristo. La sumisión de los hijos a los padres. Y aquí la sumisión del esclavo a la voluntad de su amo. De principio a fin, este pasaje muestra que las acciones hechas, las acciones externas, no deben ser hechas solo por apariencias, sino de un corazón humilde y sumiso.
acciones externas que realmente no tienen el corazón, realmente no valen nada delante de Dios. Continúa este versículo diciendo que esta obediencia es para con sus amos terrenales. Estos hombres, los amos terrenales, tenían posesiones de autoridad sobre sus esclavos. Aun si fuera, muy injusta la forma en la cual se habían apropiado de estos esclavos, ya tenían autoridad sobre ellos. Así que sea cual sea la situación en la cual habían llegado a la esclavitud, Pablo los llamaba a servir bien a sus amos. Y el comentarista Yoku dice lo siguiente: de hecho, muchos esclavos seguían perteneciendo a amos incrédulos, que reiteradamente los acusaban de rebeldía por causa del Evangelio. Y la sujeción era la mejor demostración de que estas apreciaciones eran falsas. La ética cristiana se imponía sobre el yugo salvaje porque el verdadero amo era el Señor. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo en la carta a los Efesios? Ha puesto la base del Evangelio en los primeros 3 capítulos, de cómo Dios nos ha resucitado de los muertos para darnos vida espiritual. Para luego, capítulos 4 a 6, enseñarnos cómo ya debemos vivir diferente, de una forma completamente diferente del mundo. Así que en los versículos de hoy, Pablo también está instruyendo a los esclavos que su conducta también tenía que ser totalmente diferente que los otros esclavos, que vivían en rebelión contra sus amos. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través de este pasaje. Varias maneras que Pablo los está llamando a vivir, obedeciendo y en sumisión de corazón a sus amos. Vamos a estar viendo en sí 6, descripciones de esta obediencia a sus amos en este pasaje. Dice, de nuevo, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con temor y temblor. Hendrickson dice de esto: el temor y temblor conviene a todo aquel a quien el Señor le asigna una tarea, sin excluirse Pablo mismo, que no era esclavo. No significa que los esclavos deben aprobar los métodos tiránicos o que se han de morir de miedo frente a sus amos. Significa realmente que deben estar llenos de un espíritu solícito y consciente al reconocer la verdadera naturaleza de su deber. Conducirse con sus amos en forma tal que estos, sean creyentes o no, pueden ver lo que la fe cristiana hace dentro de los corazones de los que la practican, sin excluir a los esclavos. Y esto implica, por supuesto, que los esclavos reconozcan sus propias limitaciones y piden al Señor que les haga aptos para hacer su trabajo. Así que este temor y temblor en sí, cuando dice con temor y temblor, hace referencia a algo mucho más allá del amo terrenal. Cuando dice temor y temblor, hace referencia primero a la realidad que el servicio del esclavo y por aplicación el servicio de cada uno de nosotros es un servicio a Dios, quien es el juez de todos y también quien va a recompensar a cada uno de nosotros conforme a lo que hacemos.
versículo 8, ¿no? Unos 2 versículos más adelante. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Así que el temor y temblor, sí, tiene que ver con el amo, pero no principalmente. Tiene que ver principalmente con Dios. El temor y temblor que debemos tener es primero con Dios y luego con el debido respeto y temor para el amo terrenal. Reconociendo la posición de autoridad que tiene. La segunda descripción de esto, versículo otra vez, 5. Con la sinceridad de vuestro corazón, con la sinceridad de vuestro corazón. La palabra es sinceridad. La Reina Valera traduce esta palabra como sencillez, sencillez de corazón. Y quiere decir sencillez, rectitud, franqueza, lealtad. Yo sé que estuvimos hablando de otra forma de sencillez de Proverbios la semana pasada, pero esta es otra palabra y es otro contexto. Esta sencillez aquí quiere decir, tiene que ver con ser de un solo sentir y actuar. Está puesta esta sencillez, esta sinceridad en contraposición con la doblez y el engaño. Así que cuando dice con sencillez o con sinceridad de corazón, con sencillez de corazón, está hablando sin engaño, sin doblez. Eso es lo que está hablando. Por ejemplo, 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que, hablando de la serpiente con Eva, así que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Así que el engaño, ahí en 2 Corintios 11, versículo 3, el engaño del serpiente, ¿no?, desvió a Eva. Y eso es lo que Pablo estaba temiendo para los lectores en Corinto, que ellos también podrían ser desviados de la sencillez, de la pureza, de la lealtad, de tener un solo enfoque en su vida. Así que esta palabra que es sencillez también se puede traducir sincera. Ahí en 2 Corintios 11 tiene que ver con Satanás usando apariencias para engañarle a Eva. No le hablaba con sinceridad ni conforme a la verdad. Y por ejemplo, cuando mentimos a otros, o nuestras palabras, nuestras acciones, no estamos actuando con sinceridad ni con sencillez, sino que estamos tergiversando la verdad para dar apariencias. Y así que sencillez, volviendo al contexto de Efesios 6, tiene que ver con una lealtad correcta al amo para cumplir su voluntad. Y hablando de nuestro contexto y de cómo nosotros podemos aplicar, por ejemplo, nuestros hijos podrían engañar a los padres en cuanto a cumplir tareas de casa. Si le decimos a nuestros hijos que tiene que limpiar su cuarto, y al limpiar, ¿qué es lo que hacen? Meten todo por debajo de la cama. Y ya nos dicen, ya todo está en orden. ¿Qué están haciendo? Están actuando con engaño, con doblez. Eso no es sencillez, no es sinceridad. O cuando estamos hablando del colegio, universidad, el hacer trampa en un examen, otra vez es doblez, es engaño.
Y hay muchas maneras también de hacer eso. En el matrimonio se puede estar fingiendo la fidelidad mientras estás estás engañando. En el trabajo, el cual es que sería la aplicación principal aquí, uno puede estar fingiendo lealtad a su empleador mientras va buscando, ¿no?, por detrás quitarle su puesto o buscando otro empleo, lo que sea. Es interesante que aún el mundo reconoce qué tan terrible es la doblez y sus consecuencias. Por ejemplo, cuando casi todas las películas que uno puede estar viendo, casi siempre la trama incluye algún tipo de engaño y doblez. Y luego sus consecuencias. Y aún en los personajes que son los héroes de la película, muchas veces hacen cosas de doblez que repercuten en consecuencias desastrosas. El mundo, los no creyentes, entienden qué es el engaño, entienden qué es la doblez. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Damos la libertad, voy a decir, de decir, no, en este caso está bien, tengo derecho, no está mal. En Efesios 6, cuando dice, con sinceridad de corazón, está hablando de una lealtad, una sinceridad para con su amo. Si el mundo reconoce que tan malo es la doblez, cuanto más debe reconocer y esforzarnos los creyentes a no vivir en eso. Debemos vivir en nuestros contextos de trabajo, nuestras relaciones, los hijos para con sus padres, en honestidad y sinceridad. Esto nos lleva a la siguiente descripción del siervo, que dice, en versículo 5 también, dice, con la sinceridad de vuestro corazón, de vuestro corazón. Y luego, versículo 6 también dice, haciendo de corazón, de corazón. Y creo que entendemos qué significa hacer algo de corazón. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol está jugando de corazón, es notorio su esfuerzo. Pero cuando juegan a medias, no vale nada. Pueden estar trotando en la cancha mientras que el otro equipo contrario persigue la pelota y los marca bien. Es muy notorio ver cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, está jugando de corazón. Cuando nuestros hijos hacen sus tareas en casa, por igual, es notorio, nosotros podemos ver si lo hacen de corazón o no. ¿Qué es lo primero que escuchamos? En este versículo. Siervos, obedeced. Y eso tiene que ver con oír atentamente. Oír para hacer caso. De corazón significa que están prestando atención a las instrucciones para hacerlos. Y así que aquí Pablo está diciendo a los siervos a que sus acciones, su obediencia a sus amos tenía que ser de corazón. Cuando uno no hace sus tareas, sus trabajos de corazón, lo hace a medias, realmente no honra a Dios ni sirve para la persona a la cual lo hace. La aplicación, como dije, es o directa, yo creo que podemos decir, es para los empleados, que deben esforzarse en su trabajo para hacer lo mejor que pueden.
Es poner su energía, su mente en su trabajo para realizarlo la mejor manera que pueden. ¿Qué es lo que pasa en general en eso aquí? Vemos los trabajadores, en muchos casos, haciendo su trabajo de corazón. No. Muchos hacen su trabajo con el menor esfuerzo posible, buscando atajos, tanto para engañar a su jefe como para no esforzarse mucho. Eso no es hacer de corazón. Cuando una persona hace las cosas de corazón, cuando un trabajador hace las cosas de corazón, ¿qué es lo que pasa entre los otros trabajadores, los otros empleados? Le están mirando mal, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se destaca. Se ve, por decir, como un radical. Uno que hace su trabajo de corazón se ve como radical. Mientras que la realidad es que solo está haciendo lo que debe hacer. La cultura se ha desviado tanto que alguien que hace bien las cosas se ve como un bicho, voy a decir, muy raro. Y en esto atrae las críticas de los otros obreros, porque no quieren verse como los flojos e indolentes. Y, por ejemplo, en mi familia, doy gracias a Dios que mis padres nos hacían trabajar cuando yo era niño. Y mi hermano mayor, por ejemplo, él estaba trabajando ¿cómo se llama? Bueno, en un lugar y daba duro. No era su área de trabajo, pero aprendía y hacía lo que su esfuerzo era muy notorio. Y los otros no lo querían mucho. Así que, y eso fue, en ese trabajo. Personalmente también, yo no he trabajado, eso fue en ¿cómo se llama? Con un sindicato. Y en los sindicatos, ¿no? Los sindicatos especialmente, o muchos de esos, especialmente en el norte, no les gusta que una persona hace bien su trabajo, que se destaca. ¿Por qué? Así los otros que son flojos ya van a verse, por ejemplo, en peligro de perder sus trabajos, porque los jefes van a ver la diferencia. En mi experiencia también, yo trabajando en una granja de agricultura, me ha llevado muchas ventajas el trabajar, ¿no?, de corazón. Porque aun cuando yo hice errores que podría hasta costar miles de dólares para el dueño, no fui despedido. ¿Por qué? Me esforzaba en el trabajo. Y el jefe sabía eso, porque también hacía muchas cosas que les ahorraba dinero. Entonces, no fue algo que... Bueno, eso es algo que me había ayudado. Y doy gracias a Dios por eso. Luego, cuando yo estaba trabajando con mis hijas en un trabajo que hace unos 10 años atrás, realmente me llamaba la atención de los jóvenes, de que no me parecía que hacía su trabajo de corazón. Y hablando con el jefe, algunas personas que yo pensaba que eran flojos, él dijo, no, son mis mejores trabajadores. ¿Por qué? Las cosas habían cambiado y era difícil encontrar personas que daban ganas para trabajar. Y así que, ¿cuál clase de trabajador busca los empleadores? Buscan los que van a esforzarse en su trabajo. Buscan los que harán su trabajo de corazón. Y aquí ellos se destacan. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí.
que debemos hacer el trabajo de corazón. Y Pablo está amonestando a los esclavos de hacer ese tipo de trabajo. Antes de pasar a la siguiente descripción, deseo hacer una aclaración. De corazón no significa conforme a los sentimientos. Es decir, si a mí me gusta este trabajo, puedo hacerlo bien. ¿No ven? Por ejemplo, solo hablando de otro ejemplo, muchas veces personas dicen, bueno, no siento emocionado para leer la palabra. Así que, si leo la palabra, lo estoy haciendo hipocríticamente, con hipocresía, ¿no ven? Porque no estoy haciendo por decir de corazón. No es verdad. De corazón no significa conforme a los sentimientos. Significa lo que estamos diciendo. Dar ganas, y aun cuando a mí no me gusta hacerlo, no me gusta el trabajo, no me gusta la tarea, o no estoy enganchado con las emociones, voy a hacerlo con todas mis fuerzas. Voy a hacerlo, como vamos a estar viendo, como para el Señor. Aun cuando las emociones, los sentimientos no se alineen con eso. De corazón no significa seguir las emociones. Y hay muchas canciones, ¿no?, que dicen algo como, escucha tu corazón, seguir tu corazón, hablando más que todo del amor, ¿no ven? Es un engaño total. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando, y esas referencias de escucha, ¿no?, de seguir tu corazón, está haciendo referencia a dejarse llevar por sus pasiones emocionales. Hacer las cosas aquí conforme a tu corazón, de corazón, es hacer lo que Dios nos llame a hacer y obedeciéndole a Dios para después, dependiendo del trabajo, enganchar también las emociones. Las emociones no son lo que nos lleva. Los sentimientos no son los que nos llevan. Más bien es obediencia al Señor lo que nos lleva. Significa, de corazón, enganchar la mente en lo que es correcto y lo que se conforma a la voluntad de Dios. Para luego, tal vez, no siempre, alinear sus emociones a la verdad. Continuando con la siguiente descripción, versículo 6. Dice, no para ser vistos, no para ser vistos. La Reina Valera lo traduce como, no sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo. No para ser vistos o no sirviendo al ojo. Swanson dice de esta frase que alguien que quiere ser bien visto solo cuando el jefe está cerca. Otra vez, creo que el apóstol Pablo no nos está diciendo algo difícil de comprender. Se refiere a una persona que siempre está pendiente de quién le está mirando. En este contexto bíblico, Pablo está diciendo al esclavo que su esfuerzo y calidad de trabajo no debe depender de si su amo le está mirando. No debe ser buen trabajo solo cuando está siendo vigilado, sino en todo momento debe esforzarse a hacer buen trabajo. En nuestro contexto, otra vez, ¿cómo es este asunto? Muchísimas veces es exactamente así. Los trabajadores están a media máquina, o peor, mientras que nadie les está viendo. Toman los atajos, trabajan lentamente, hasta que el jefe
o dueño llegue. Solo en ese momento comienzan a esforzarse en sus tareas. Por ejemplo, siempre cuando hay un dueño de casa que contrate, por ejemplo, un albañil para construirle algo, tal vez un depósito, un cuarto, otra construcción, ¿qué tiene que estar haciendo ese dueño? Estar ahí pendiente, vigilando, ¿no ve? No puede decir, los he contratado, van a hacer su trabajo bien. Tiene que estar pendiente de los materiales que están usando. Porque si pueden, si el jefe no está ahí, el dueño, van a mezclar, por ejemplo, más arena. Materiales más baratos para ahorrar dinero para sí mismo. No les importa la construcción, la calidad de trabajo. Si no está ahí, va a ser atajos que pueden no taparse con la fachada después. Tal trabajador solo hace bien el trabajo cuando alguien le está viendo. Y cuando uno contrata a ese dueño de casa, lo que observamos es, siempre lleva una persona o dos para hacer el trabajo y otro para observar, para mandar, para ocuparse de hacer que hagan bien su trabajo. ¿Por qué? Porque no hay integridad de trabajo. También era así en ese tiempo. Pablo aquí está diciendo, debe haber integridad en tu trabajo. Realmente no importa quién te está mirando, si el jefe te está mirando o no. Debes estar haciendo la misma calidad de trabajo. Por igual con nuestros hijos, es lo mismo, ¿no ve? Si no estamos ahí pendientes, no van a hacer bien sus tareas. Todos hemos experimentado esto. Creo que todos hemos experimentado eso. Y muchas veces nos frustra. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Solo nos esforzamos cuando el jefe nos mira? ¿Cómo es nuestro proceder en nuestra vida y nuestro trabajo? Y vamos a estar viendo, dice varias veces, y eso vamos a estar viendo en mi próxima prédica, como al Señor, porque eso está puesto en contraposición de lo que estamos viendo aquí. No haciendo solo cuando me esté mirando. Continuamos con la quinta descripción de estos esclavos. Dice en versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y obviamente este está muy relacionado con el anterior. Es un poco diferente. Y vamos a estar investigando, como les dije, la parte de como siervos de Cristo en la próxima prédica. Pero esta frase, como los que quieren agradar a los hombres, explica, ¿no? Y van conjunto con no para ser vistos. El enfoque de tal persona es los otros seres humanos que le están mirando. Su enfoque no es en Dios. No está en Dios quien ve todo, sino solo los hombres y las consecuencias terrenales. Hacen las cosas para ser buen vistos por los hombres, pero no dan importancia a lo que Dios piensa de ellos. Y son las personas que hacen las cosas para, por ejemplo, ascender en su trabajo, en el sentido de pisar a otros y hacerse ver bien
aunque con engaño y mentira en el trabajo. Deseo hacer una aplicación más con eso que tiene que ver con el enfoque principal. El enfoque principal, otra vez, debe ser, una y otra vez, qué es lo que estamos viendo en estos versículos y también lo que hemos visto anteriormente. Dice, versículo 5, como a Cristo. Entonces, en contraposición con, para agradar a los hombres es como a Cristo. Versículo 6, sino como siervos de Cristo. Luego, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, como al Señor. Una y otra vez está diciendo eso. Así que nuestro enfoque está aquí en la tierra o está para con Dios y la verdad de lo que Él está diciendo. O lo que Él está viendo todo. Voy a usar un ejemplo de eso también. Respecto a lo que está pasando en este tiempo de la pandemia, de muchos médicos y científicos respecto a la verdad del coronavirus, el uso de barbijos y estas vacunas. Y especialmente, voy a decir, en el norte, donde hay, yo creo en inglés, por ejemplo, hay mucho más conocimiento de varios aspectos, mucho más investigación. Hay muchos doctores científicos que conocen la verdad de la pandemia, de esas otras cosas, pero siguen las directrices de los gobernantes y mantienen el silencio respecto a varios aspectos de todo lo que ha pasado, de este año y de lo que viene también. Ellos no están pensando en lo que Dios dice, ni se esfuerzan para preservar la vida. Solo están pensando en cómo ser buen vistos por sus jefes. Y tienen dos propósitos para eso, para preservar su trabajo y sus ingresos. Hay muchos doctores, muchos policías, muchos científicos que están manteniendo silencio. Han sido silenciados también otros que tienen la valentía, pero estoy hablando de los que han mantenido el silencio y más que todo han seguido el protocolo que ha resultado en muchos muertos, en vez de ir en contra, para preservar su trabajo. Y eso en sí es para ser buen vistos. Y obviamente hay que ir investigando de ese asunto en particular. Pero nosotros podemos aplicar eso y muy fácilmente nosotros podemos criticar a otro. Y aquí en este contexto, Pablo está llamándolos a los esclavos a no tener su enfoque, no para ser buen vistos delante de los hombres, más bien pensando qué es lo que Dios dice de lo que estoy haciendo. Y una y otra vez, por eso comencé con, este pasaje comienza con temor y temblor. Ese temor y temblor es primero delante de Dios. Cuando dice como al Señor, Dios es el que decide lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto. Y así que como agradar a Dios, en primer lugar, es lo más importante. Mateo 6, versículo 1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Y ellos estaban practicando su justicia, los fariseos, los saduceos, para ser buen vistos de los hombres. Y voy a usar otro ejemplo de lo que está pasando en este tiempo.
estuve escuchando, creo que esta misma semana, un audio, creo que es de un pastor, que estaba hablando de un aspecto en particular de las vacunas, y el asunto es que tergiversaba la palabra de Dios y el amor de tal forma respecto a cuáles son nuestros deberes. Al inicio de la pandemia, ¿cuál era la definición de amor? Distanciarse, mantenerse aislado. ¿Y qué han sido los resultados de eso? Depresión, suicidio, familias destrozadas, muchas otras cosas, muchas otras enfermedades también. No estoy negando que el virus es real, solo estoy diciendo que Dios nos da un medio, una manera mejor para encarar estas cosas. En las situaciones durante la historia de la iglesia, como nosotros también hemos visto, el amor de los creyentes siempre ha sido involucrarse para ayudar a su compañero, a otras personas, estar pendiente de ellos. Y todo lo que se han hecho en este tiempo, y aún de pastores mismos, es decirnos distanciarse, separarse, aislarse. Todo lo contrario a lo que Dios dice. Y muchos, hasta la aplicación es, muchos han dicho, eso es correcto, es justo. Han visto como los buenos delante de los hombres. Pero Dios no ve con buenos ojos esas cosas. El cuidarnos mutuamente conforme a la verdad es lo que agrada a Dios. Si el hombre está de acuerdo o no está de acuerdo. Debemos entender que aún pastores y obreros cristianos, nosotros podemos hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Y muchas veces, a veces cuando yo predico, al irme a casa, es como decir, bueno, eso no fue tan bueno. ¿A quién estoy buscando agradar? Muchas veces si tengo esa actitud es que mi enfoque ha sido ustedes, en vez de Dios mismo. Mi enfoque principal es Dios mismo y lo que Él dice para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está diciendo para nosotros? Así que nosotros debemos no estar buscando los aplausos uno del otro, como dice aquí, como para agradar al hombre, más bien como para el Señor. Nuestro enfoque principal es qué es lo que Dios mismo dice de lo que de esto. Es notorio cómo Dios relaciona las motivaciones del corazón con las recompensas que se recibirán de Él. Dios relaciona no en sí las acciones externas, más bien las motivaciones del corazón que se lleven a cabo en acciones externas con las recompensas. Eso es lo que vamos a estar viendo en versículo 8. La última descripción de esta obediencia que hemos estado viendo se encuentra en versículo 7, que dice, servir de buena voluntad. Otra vez, como el Señor. ¿Okay? Servir de buena voluntad. La Biblia Net traduce las palabras buena voluntad como entusiasmo. Como obedezcan con entusiasmo, con fervor, dice otro. Y creo que es una muy buena traducción. Cuando hacemos las cosas con entusiasmo, lo hacemos con ganas. Lo hacemos enganchando nuestra mente, nuestras energías y todo nuestro ser.
Cuando hacemos nuestro trabajo con fervor, es lo opuesto a la indolencia y la flojera. Tal actitud es muy notoria en cualquier obrador. En cualquier trabajo, podemos decir, también en casa, para nuestros hijos. Cuando uno hace su trabajo con fervor, con entusiasmo, es lo opuesto a la indolencia, la flojera. Y otra vez, tal actitud es muy notoria. De buena voluntad no da lugar para las quejas, las murmuraciones. No siempre está descontento, reclamando lo que tiene que hacer, diciendo, ¿por qué? No es justo, no me gusta. Debería hacerse de otra manera. Estas quejas pueden ser internas o expresadas. Con nuestros hijos, cuando hacen sus tareas de casa con entusiasmo, realmente van a prestar atención a las instrucciones para llevarlas a cabo. Pero cuando no les importa, van a dejar su trabajo a medias. ¿No ve? Con entusiasmo, otra vez, ustedes van a darse cuenta que una y otra vez estamos volviendo a lo mismo. Es de corazón, es engancharse para hacer las cosas. A fin de cuentas, ¿qué es lo que dice ahí otra vez? Servir de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. En mi próxima prédica, como dije, vamos a estar enfocándonos en eso, como al Señor, con el enfoque principal del Señor. En Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, y eso es la parte que tiene que ver ahorita, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. En nuestro tiempo, nuestras actitudes y acciones son reflejo de nuestro amo. En ese tiempo, Pablo está exhortando a los esclavos a que deben ser diferentes que los esclavos del mundo. Ellos tenían que adornar el evangelio de Jesucristo. Ellos tenían que mostrar quién era su amo su real. Nuestras acciones no deben ser motivo de blasfemar a Dios, más bien de agrandar su gran nombre. A través de toda la Biblia, el pueblo de Dios ha llevado el nombre de Dios delante de otras naciones, para que podían ser o un buen reflejo de quién es Dios, o motivo de blasfemia para las otras naciones. Y aquí, en Efesios 6, Pablo está llamando a los esclavos a que ellos deben llevar bien el nombre de Dios. Así que cuando ellos hacían su trabajo con entusiasmo, de corazón, estaban mostrando esa actitud de quién era su amo. Voy a leer, para ir terminando, leer de vuelta el pasaje de hoy y luego recapitular las 6 maneras que nuestro servicio tiene que ser y algunas aplicaciones. Efesios 6, 5 a 8. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como el Señor y no los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este pasaje, recuerden, fue escrito a los esclavos en esa época, que no tenían libertad, sino que pertenecían a otras personas, y ellos tenían que obedecerles y servirles. En nuestro contexto, no tenemos esclavos, pero sí tenemos jefes y empleadores terrenales, quienes nos mandan en el trabajo. Y también, obviamente, podemos aplicar eso a nuestros hijos. Con temor, recuerden que nuestro servicio tiene que ser con temor y temblor. Temor y temblor, y eso, el enfoque principal de eso es no al amo terrenal, sino a Dios. Nuestro servicio realmente será juzgado y recompensado por el Señor, quien juzga el corazón. Entonces ese temor y temblor primero es para con Dios y luego con el amo conforme a lo debido. Con sinceridad, el segundo era sinceridad o sencillez. Y esto apunta a que trabajemos y vivamos sin doblez, sin engaño. Es trabajar, es vivir de una manera sincera y honesta. De corazón, el tercero fue de corazón. Eso quiere decir dar importancia a las instrucciones, enganchando la mente, la voluntad, las energías para hacer bien el trabajo, en vez de hacerlo a medias. No para ser vistos, es otra descripción. Significa no estar atento de quién está mirando, para solo trabajar y esforzarse cuando otro le esté observando. Quinto, como para agradar al hombre. Y eso es para buscar aplausos, para buscar elogios, para buscar algo de otro que me está mirando. Tiene un enfoque, ¿no? El que quiere agradar al hombre tiene un enfoque horizontal, mientras el que quiere agradar a Dios tiene un enfoque vertical. Y finalmente, de buena voluntad significa hacerlo con entusiasmo, con ganas, en vez de mala gana y con quejas. Y eso es lo que Pablo estaba hablando al esclavo, y su esfuerzo, aún en situaciones injustas, no correctas, que tenían que adornar el evangelio de Jesucristo de esa forma. Esos esclavos vivían bajo muchas injusticias. Y el pasaje no dice, esfuérzate solo cuando experimentas circunstancias justas. De hecho, si uno va leyendo, no vamos a leer ahorita, pero en 1 Pedro habla de Jesucristo sufría muchas injusticias, pero vivía de otra forma. Una forma de vivir aquí, aún sufriendo injusticia. La base de prestar este tipo de servicio a amos terrenales es la verdad de lo que vamos a estar enfocando en la próxima prédica, que es el servicio tiene que ser dirigido al Señor como servicio a Él. Así que la pregunta para nosotros es, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos esforzándonos en nuestro trabajo? ¿Estamos con un enfoque vertical con Dios o horizontal, como otras personas? ¿Estamos haciendo el trabajo a medias cuando el jefe no nos está mirando? ¿O estamos haciéndolo de corazón?
Recordemos la verdad principal. Trabajar de corazón, aun con jefes difíciles, es servirle al Señor, por el cual recibiremos recompensa de Él. Y así que vamos a leer ahorita ese pasaje en 1 de Pedro 2 para terminar esta mañana. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 13 en adelante. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, a quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje que hemos visto. Y Señor, realmente la cultura da mucho lugar para crecer. Realmente vemos mucha flojera, mucho engaño, mucho trabajo a medias y que no es para ti, Señor. Y te pido, Señor, por tu iglesia, por nosotros, que en cualquier cosa que hagamos, que tú nos puedes hacer de corazón. Y ayúdenos, Señor, realmente a examinarnos, cada uno, me incluyo, en lo que hemos visto hoy día. Te pido por nuestros hijos también que pueden examinarse, porque esto realmente es aplicable a cualquier tarea que tú nos has dado para hacer, Señor. Cada uno de nosotros tiene algo para aportar y tú nos has dado diferentes cosas. Así que te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que tú dices aquí en tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro amo principal y que tú vas a juzgar según la justicia. Así que ayúdanos a entender, como vamos a estar viendo también en la próxima, que las instrucciones también que pueden dar el jefe, un padre, Señor, realmente no son ellos no son la autoridad, la última autoridad. Así que no pueden mandar lo injusto. Y ayúdanos, Señor, a entender que primero nuestro enfoque tiene que ser contigo para ver lo que es conforme a lo que tú dices. Gracias, Señor, por eso. Y te pido, Señor, otra vez, por los que no han podido estar con nosotros esta tarde, que tú los puedes bendecir, que tú los puedes ayudar
que nosotros también podemos ir animándonos mutuamente en ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.